Ejercicio 4. En la siguiente tabla se han registrado 50 observaciones referentes a la cantidad de cobre que se utiliza en conductores eléctricos de diámetro 4 milímetros. La muestra fue obtenida de la producción semanal y las unidades están dadas en kilogramo por kilómetro. Hallar la tabla de distribución de frecuencias. Pasando los datos a una hoja Excel, empezamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencias hallando el valor máximo de las observaciones con el comando max de Excel, seleccionando la matriz donde se encuentran nuestros datos. De igual forma encontramos el valor mínimo de las observaciones marcando las celdas o matriz donde se encuentran nuestros datos. Para la amplitud del recorrido L lo encontramos mediante la fórmula X máximo menos X mínimo. El número de observaciones utilizamos el comando contar de Excel y marcamos la matriz donde se encuentran nuestros datos. Para el número de clases en este caso vamos a tomar como un valor de 5. Y la amplitud de la clase la vamos a tomar como la diferencia entre la amplitud del recorrido dividido entre el número de clases. Tendríamos 0,96 en este caso. Bien, entonces como 0,96 no es un número tan manejable, lo que hacemos es ampliar el recorrido de acuerdo a el gráfico. Voy a aumentar 0,1 tanto al valor máximo como al valor mínimo para ampliar el recorrido. Es decir, voy a reconstruir mis datos y vamos a calcularlos nuevamente. En este caso este va a ser X max prima, X min prima y la amplitud del recorrido L prima. Entonces yo diría que este va a ser 96.5, ampliando el intervalo. Este va a ser 91.5, ampliando el intervalo como está en el gráfico. Y nuevamente la amplitud del recorrido nueva sería la diferencia entre máximo menos el mínimo. Tendríamos 5. El número de observaciones se va a mantener, que es 50. Y el número de clases lo mantenemos en 5. Con lo que la amplitud de la clase nueva va a ser igual a la amplitud del recorrido dividido entre el número de clases. Y tendríamos 1, que es un número más sencillo de manejar. Bien, entonces como tenemos 5 clases elegidas y el ancho del intervalo de clase 1, con los datos hallados comenzamos la construcción de la tabla de distribución de frecuencias para 5 clases como se ha elegido, y el límite inferior de la primera clase va a ser igual al valor mínimo de las observaciones. Luego el límite superior de la primera clase va a ser igual a el límite inferior más la amplitud de la clase, pero para fijar la celda pongo el signo dólar. Luego por recurrencia sabemos que este límite, el segundo, sería igual a este límite primero, y jalo la fórmula para el límite que sigue y jalamos finalmente, y el último límite debe coincidir con el valor máximo de las observaciones, que es 96,5. Bien, para las marcas de clase se definen como el límite inferior de la clase más el límite superior de la clase dividido entre 2. Jalamos la fórmula para todas las clases. Las frecuencias, utilizamos el comando frecuencia, nos vamos a fórmulas, más funciones, estadística y buscamos frecuencia. Frecuencia, los datos van a ser los datos del problema, marcamos la matriz donde se encuentran ellos, los grupos van a ser los límites superiores de cada clase y con eso tenemos el conteo. Bien, arrastramos la fórmula para las frecuencias y hacemos una suma para verificar que la sumatoria debe ser igual al número de observaciones, en este caso 50n. Como podemos ver tenemos un error, así que definimos a los datos como una matriz fija, marcando las celdas de las frecuencias, abriendo la fórmula en la barra de fórmulas y apretando las teclas Control Shift Enter. Entonces podemos ver que el conteo en este caso es correcto y nos da 50. Bien, la frecuencia primera acumulada menor que es igual a la primera frecuencia absoluta. Y por la fórmula de recurrencia hallo la frecuencia siguiente, que es igual a la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta. Arrastramos la fórmula, propiedad, la última frecuencia debe ser igual al número de observaciones. La frecuencia acumulada mayor que la primera es igual al número de observaciones, y la siguiente por su fórmula de recurrencia es la anterior menos la anterior absoluta. Arrastramos la fórmula y podemos ver la propiedad de que la última de las frecuencias es igual a la frecuencia última absoluta. Para las frecuencias relativas, por definición es la frecuencia absoluta dividida entre el número de observaciones. Voy a poner el símbolo dólar para fijar la celda. Y arrastramos para todas las frecuencias, y por propiedad sabemos que la suma de las frecuencias
relativas debe ser igual a la unidad. Propiedad de la primera frecuencia relativa acumulada menor que es igual a la primera frecuencia relativa. Y por la fórmula de recurrencia sabemos que es la anterior más la relativa. Arrastramos la fórmula para obtener el último, que debe ser igual a la unidad. La frecuencia relativa acumulada mayor que primera es igual a la unidad, y las siguientes por la fórmula de recurrencia es la diferencia de la anterior menos la relativa. Entonces arrastramos la fórmula y podemos ver que el último debe ser igual a la última frecuencia relativa. Las frecuencias porcentuales simplemente van a ser las frecuencias relativas multiplicadas por 100. Arrastramos la fórmula para esos valores y también para las frecuencias acumuladas. Y con eso tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias hallada.